Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, estimados estudiantes de prepa en línea. Vamos a iniciar con este segundo espacio abierto para el aprendizaje de la semana número 2. Estamos llegando al final. Nos quedan todavía 2 días, pero estamos ya a punto de finalizar esta primera semana del módulo número 13, en donde hemos conocido dos procesos sociales, el de economía y el de dinámica de la población. Bueno, primeramente el de dinámica de la población y cómo las matemáticas, particularmente algunos modelos matemáticos, nos ayudan a estudiar esta variación de la población y con ello poder concluir algunas consecuencias que tiene el hecho de que en ocasiones la población se incremente o la población disminuya, la rapidez con la que puede crecer una población o hacer una proyección para saber cuántos seríamos en un futuro y con eso tener una idea del impacto que va a tener ese crecimiento en la estructura social. Entonces, son aspectos importantes que están presentes en nuestra vida cotidiana y que debemos tomar en consideración, sobre todo porque gran parte de las decisiones que tomamos tienen relación con estos temas. Entonces, vamos a iniciar esta sesión número 2 de la semana número 1 del módulo número 13 que lleva por nombre Variación en Procesos Sociales. Mi nombre es Jorge Joaquín Maybaeza, asesor virtual de este módulo número 13. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este espacio abierto? El primero es atender de forma síncrona las dudas y comentarios referentes a las actividades. Les comentaba hace un momentito que estamos llegando ya al final de la primera semana. Es decir, hoy día viernes, de alguna forma las actividades que realizamos los asesores virtuales se pausan por el fin de semana. No así las actividades que ustedes deben entregar. Ustedes tienen hasta el domingo para entregar las actividades. Pero si por alguna razón tienen alguna duda, eh, una vez que concluya, por ejemplo, el espacio abierto para el aprendizaje y me envían un correo o un mensaje, recuerden que hay hasta 24 horas para poder responder a esa pregunta que ustedes hacen. Entonces, como se atraviesa sábado y domingo, eh, probablemente, a ver un momentito nada más, que tengo algún problemita conmigo. Bueno, hablábamos del tiempo, ¿no? Entonces, estas preguntas que comúnmente pueden hacer en fin de semana, se pueden resolver, se pueden responder hasta el día lunes, pero pues el día domingo es el último día que tenemos para entregar nuestras actividades. Entonces, muchas veces esas preguntas pueden suceder, aunque yo procuro responder antes, pero hay hasta el lunes para responderlas, ¿no? Entonces, estos espacios abiertos se convierten en una herramienta fundamental para resolver las dudas que pudiésemos tener una vez que ha transcurrido un número de días, lunes, martes, miércoles, jueves y parte del viernes, en el que hemos tenido la oportunidad de leer los recursos. Y si alguna duda tuviésemos, este espacio abierto podemos resolver sin problema aquellas dudas que ustedes ya pudieron tener derivado del proceso que ustedes siguen, ese proceso de aprendizaje, ¿no? En el que, pues, como parte fundamental es leer los recursos de la semana. Entonces, por eso se vuelve importante estos espacios abiertos precisamente el día viernes, porque da pauta a que ustedes puedan resolver las dudas que tengan antes de iniciar este fin de semana. Entonces, eh, por eso es el primer objetivo de estos espacios abiertos, es el de atender de forma síncrona las dudas y comentarios referentes a las actividades. También vamos a describir, vamos a tratar de obtener un aprendizaje esperado relativo a las actividades de la semana. Recordemos que en el espacio abierto anterior conocimos lo que son los aprendizajes esperados, es decir, aquellas metas que como estudiantes debemos demostrar en nuestras actividades. Cuando entramos a un módulo, tenemos ciertas metas que debemos lograr, como en cualquier actividad.
que nos desempeñemos, siempre hay metas, objetivos a los que debemos dirigirnos para poder encauzar todas las estrategias, los esfuerzos que vayamos realizando, estén dirigidos a lograr esas metas, ¿no? Como en un equipo de fútbol, por ejemplo, o en un equipo de tenis o de baloncesto, que ya hay ciertas metas, ya ellos conocen el objetivo, a dónde deben dirigirse para poder ganar puntos, y con esos puntos, ¿qué es lo que sucede una vez que obtengan la mayor cantidad de puntos posibles, ¿no? Entonces, pues obviamente diseñan sus estrategias, se entrenan, se capacitan para lograr ese objetivo. Y lo mismo sucede cuando estamos estudiando. Tenemos metas, tenemos objetivos que debemos conocer para saber qué es lo que debemos lograr. A ver, un momentito nada más, mientras parece que... Está. Ok. Eh, y para lograr estos objetivos, estas metas, estos aprendizajes esperados, vamos a realizar en conjunto algunos ejercicios. Recuerden que estos espacios abiertos otorgan una puntuación adicional, es decir, el 100% de su calificación está dado por varios elementos que ustedes realizan en la plataforma. Y hay un porcentaje adicional que se otorga por participar en estos espacios abiertos, pero no únicamente es entrar, hay que participar. Entonces, para fomentar precisamente esa participación, diseñamos algunos cuestionarios, algunos ejercicios para poder realizarlos aquí y ustedes puedan obtener esa participación adicional. Así que yo les sugiero que participen. Inclusive hago algunas preguntas sobre los recursos, sobre las dudas que pudiesen tener, pues con ese objetivo, ¿no? De que ustedes estemos interactuando para lo que ustedes logren esa puntuación adicional. También otro de los objetivos de este espacio abierto es lograr un aprendizaje significativo. Es significativo cuando lo que vemos aquí lo podemos relacionar con nuestra vida cotidiana, ¿no? Cómo lo que estamos aprendiendo en este módulo nos puede ayudar a tomar decisiones. Entonces, hay que tener también en consideración que lo que vemos en 4 semanas es un aspecto básico de lo que es la economía y de lo que es la dinámica de la población, pero no deja de ser importante, es como los cimientos de una casa, ¿no? La parte de abajo es la más importante. Entonces, así nosotros vamos construyendo los cimientos de lo que vamos aprendiendo. En este caso, pues cuando nos toque un módulo superior de economía o de demografía, ya conocemos algunos aspectos básicos que nos va a ayudar a seguir construyendo ese conocimiento. Bueno, no estamos exentos también de tener áreas de oportunidad. Entonces, es importante que cuando estemos realizando los ejercicios, ustedes vayan identificando esas áreas de oportunidad. Son ustedes los que, a través de la lectura de los recursos, de las actividades que vamos desarrollando aquí, se van percatando de cuáles aspectos aún les falta y cuáles aquellos ya reconocen que han fortalecido de manera importante, ¿no? Y pues hay que mantener lo que ya sabemos y hay que mejorar aquellas áreas de oportunidad. Pero eso es importante que ustedes lo identifiquen. ¿Cuáles son mis áreas de oportunidad? Y diseñar alguna estrategia que me ayude a mejorar, derivado de lo que vamos haciendo en todo el módulo. Y como un punto más específico, vamos a identificar las consecuencias de la dinámica de la población a través de un ejercicio que vamos a realizar. Eh, por favor, para tener una comunicación es importante conocernos, ¿no? Por eso, cuando ingresen, escriban su nombre completo para poder identificar aquellos que participan. Veo algunos que solamente tienen un nombre. eh, si por alguna razón o si tienen la oportunidad de participar, pues no voy a saber exactamente quiénes son, ¿no? Al momento de calificar, a lo mejor haya 2 personas con el mismo nombre, va a ser muy difícil saber quién es la persona que participó. Entonces, por eso yo les recomiendo que coloquen su nombre completo al participar. No únicamente aquí, sino que recuerden que estamos en un espacio en el que no podemos identificarnos más que por el nombre.
¿no? No es como cuando estamos en un lugar físico y estamos interactuando de forma presencial, en el que pues podemos identificar a través de las caras, eh, pues a las personas, ¿no? Aquí no nos podemos ver, lo único que podemos identificar es el nombre de la persona que está, con la que estamos tratando, ¿no? Entonces, por eso se vuelve un elemento importante. Lo mismo sucede cuando nos comunicamos a través del correo electrónico o del chat, pues que ahí también debemos poner nuestro nombre para saber quiénes son las personas con las que interactuamos. En caso de querer participar, por favor, levanten la mano. Es una herramienta que muchas de los software de conferencias tienen y se vuelve importante al momento de poder mantener un orden en cuanto a las participaciones. Sean claros y corteses con sus compañeros. Si participamos por el chat, vamos a evitar los errores ortográficos. Recuerden que esta es nuestra carta de presentación y parte de que el hecho de que estemos fortaleciendo y mejorando de alguna forma los aspectos académicos a través de estudiar este nivel medio superior, que es precisamente el de mejorar nuestra redacción y nuestra ortografía. Entonces, vamos a intentarlo en cualquier oportunidad que tengamos. Eh, Comúnmente nos comunicamos a través de estas mensajerías instantáneas como el WhatsApp, como el Instagram, como el Facebook. Entonces, ahí es donde podemos practicar porque es algo que hacemos cotidianamente, muy comúnmente, y pues se vuelve un aspecto importante para poder mejorar nuestra ortografía. Entonces, aquí también, aquellos que participen por el chat, vamos a hacerlo correctamente. Dudas y comentarios claros y coloquen en silencio su micrófono antes de ingresar. Bueno, estas son algunas áreas de oportunidad. No sé si alguien tenga alguna duda específica. Pues ya han tenido oportunidad de leer los recursos. Les recomendé el espacio abierto anterior, que conozcan los aprendizajes esperados, que conozcan el temario del módulo, aquellos temas que vamos a estar viendo, porque aun cuando es un módulo de matemáticas, no vemos en sí muchas operaciones como se estila comúnmente, ¿no? Tenemos algunos modelos y con esos modelos vamos a realizar nuestras actividades. Pero hay que conocer los modelos, hay que saber cómo funcionan, hay que saber ese resultado que nos proporcionan, cómo lo podemos aplicar o cómo lo podemos interpretar para llegar a conclusiones de lo que está pasando, en este caso, en los ejercicios que nos proporcionan para realizar. Entonces, no sé si tengan alguna duda. ¿Alguien, por ejemplo, vamos a ver esto que es unas áreas de oportunidad que he identificado que se dan con frecuencia en todas las generaciones o en la mayoría de las generaciones en cuanto a este módulo número 13? Por ejemplo, ustedes ya distinguen lo que es una tasa de crecimiento y el crecimiento absoluto. Ya identifican qué modelo es el que resuelve cada uno de estos dos conceptos. Ya identifican la diferencia entre la tasa de crecimiento y el crecimiento absoluto. A ver, por ahí por el chat pueden responder o si quieren hablar por el micrófono. A ver, recuerden que hay que participar para ganarnos esa puntuación adicional. ¿Nadie? ¿Ya identificaron alguna experiencia de su contexto, de las actividades que realicen cotidianamente, o aquello que se puede prevenir o lograr si predecimos la variación de la población? ¿Han identificado algún impacto del crecimiento en su ciudad, por ejemplo, en la educación? ¿Alguien ha tenido dificultad con el uso de la hoja de cálculo? Refugio, sí, adelante. Ay, perdón, buenas noches. Hola, buenas noches.
Bueno, a lo que yo entendí, la tasa de crecimiento es principalmente cuando empezamos como con las bases o el inicio para un conteo de población. Y la Un tasa con- absoluta es cuando ya se hizo toda la recaudación de información, ¿no? mm, Más o menos como yo la entendí. Ajá, ahí vamos, hay algo de cierto. Realmente una tasa de crecimiento, em, por ejemplo, si yo te digo, un niño hoy mide 1 metro Ujú. y el año que viene mide 1 metro con 20 centímetros. Este niño, ¿cuánto creció? 20 centímetros 20 centímetros. Esos 20 en un centímetros son año. un crecimiento absoluto. Es decir, él creció 20 centímetros. Ajá. Sí, sí, sí. Y el uno Pero ¿con qué sería rapidez creció? eso es lo que necesitamos sacar. Eso ¿Y lo qué mide factores? la tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento Ok. mide la rapidez con la que creció. No crece lo mismo todos los niños. Hay quienes crecen más rápido y hay quienes crecen un poco más lento. Eso no significa que el que creció más rápido creció más. Por eso hay que distinguir perfectamente cada uno de esos. Por ejemplo, a ver si este ejercicio es la ciudad A y la ciudad Ajá. B. La ciudad A en 1990 tenía un habitante y en el 2000 tenía 2 habitantes. ¿Cuánto creció la ciudad A? Pues nomás creció un habitante más, se puede decir el Un habitante. 100%, un 50%, A porque ver, sería ¿cómo lo nomás, determinamos? porque si un 100% es uno y hay otro, pues serían Hay un nomás modelo creció. para determinar eso. Ajá, la ecuación que se necesita. Hay un modelo, fíjate, nos dice que hay que No, ajá, restarle al año inicial ajá. el Ok, año ok. anterior. ¿Ok? Y ya. Ajá. Y dividirlo entre el año base. Que es donde inició. Ajá. ¿Cuánto creció? Ah, el 100%. 100%. ¿Ves? Por eso es importante los Es la modelos, dieta. porque nos Sí, sí, sí. proporcionan La un, información. un Exacto. resultado. Ahora, ¿qué vamos a hacer con ese resultado? Interpretarlo. Ahora observen bien. Otra ciudad, esta se llama Benito y esta se llama Juárez, ¿no? En 1990 tenía 100 habitantes y en el 2000 tenía 150 habitantes. ¿Cuánto creció la ciudad de Juárez? Entonces ahí teníamos que hacer la ecuación otra vez la que hizo usted. ¿Por qué? Sería, ¿Cuánto creció? Fíjate, ¿cuánto creció? pues se supone que hizo el 50%, Y aquí, ¿por qué me dijeron que uno? ¿Por qué me dijeron que creció uno? porque fue nomás, fue el doble de la población que ya estaba actualmente, que era uno. Ajá, a ver. Y entonces aquí, ¿cuánto creció? Fíjense, hay que ser Entonces ahí, congruentes. ajá, Si aquí determiné el crecimiento así, ¿por qué aquí lo voy a determinar de forma diferente? Lo que hago es restar. ¿Cuánto creció Juárez? 50 ¿50 qué? habitantes más. Habitantes más. Ujú. Ahora, vamos a ver la velocidad de crecimiento. Bueno, que es prácticamente este. Entre la El base. año. Ajá.
Creció 50%. ¿Cuál Ujú. creció más? ¿Benito Juárez, Benito o Juárez? Pues se supone que por el 100% debería ser Benito, ¿no? Aunque fueran dos, ¿Por qué? porque fue un Fíjense cien cómo por los ciento, ¿no? resultados matemáticos, si no los sabemos interpretar, nos pueden confundir. Ajá. ¿Cuál creció más? En Vamos a ver cantidad qué. fue el segundo y en porcentaje fue el principal, el primero, el Benito. El crecimiento absoluto se mide en unidades, Ah, ok. ¿ok? Ujú. Entonces, ¿cuál creció más? El de Juárez por unidades, Porque creció 50 cuenta habitantes. unidades más. Ajá. Exactamente. Creció más, mucho más. ¿Y cuál Ujú. creció más rápido? Pues el de Juárez porque fue en el mismo tiempo y el ¿Juárez otro no creció más pudo. rápido? Ajá. Ahí es la diferencia, que no es cierto. El que creció más fue Benito Juárez porque creció en un 100%, Ah, o sea, fue comparado con como, Juárez, que únicamente creció 50%. ah, ok. Era como lo que le Entonces, decía, que uno era por unidades y la otra era por porcentaje, era en lo que pero nos esto es basábamos la el diferencia. porcentaje, es correcto, pero el Ah, ok. porcentaje significa la velocidad. O Ah, sea, ya, ya, que ya, va a ya. llegar en un momento en el Sí. que por la velocidad, Benito va a rebasar a Juárez, Mm. porque va creciendo más velozmente. Es importante distinguir esas diferencias. Ha sido un área de oportunidad que se ha presentado en todas las generaciones. Busquen una experiencia de su contexto. Ustedes identifican, si han vivido en su ciudad algunos años, pueden identificar las diferencias que existen hace 10 años a lo que es ahora. Entonces es importante que lo identifiquen y lo puedan explicar. ¿Por qué eso que ustedes identifican como un impacto del crecimiento o qué podemos evitar, qué situaciones se pueden evitar si hacemos una proyección de la población? ¿Ok? El uso de la hoja de cálculo. Todos aquí podemos usar la hoja de cálculo. ¿Quién tiene problemas para usar la hoja de cálculo? María, veo que tienes levantada tu mano. No sé si quieres comentarnos algo. María del Perdón, más Refugio. bien que no la bajé. Perdón, no la Ah, no te... bajé, pero no, no tengo problemas. He manejado la hoja de cálculo. No me cuesta Ah, trabajo. bueno, perfecto. La hoja de cálculo, como ustedes vieron aquí en esto que estábamos desarrollando, eh, nos ayuda a hacer operaciones. Fíjense cómo aquí yo muestro el resultado, pero si le doy aquí, puedo ver las operaciones que llevé a cabo. Entonces se vuelven un elemento importante para que yo demuestre de qué forma llegué a los resultados, ¿no? Porque en primer lugar tuve que extraer esta información para poder resolver la situación que me están dando y realizar operaciones matemáticas. Pero fíjense, las puedo hacer y obtener el resultado y darle de alguna forma una presentación a mi actividad sin que sea compleja o sin que me pase bastante tiempo escribiendo, redactando todo lo que hice para poder obtener estos resultados. Si yo quiero saber qué fue lo que hicieron, únicamente me coloco acá y veo qué fue lo que hicieron, qué operaciones son las que efectuaron. A diferencia, por ejemplo, de un procesador de texto, ¿sabes acá? Que si yo coloco una tabla como esta, ¿cómo sé cómo obtuvieron este resultado? No lo puedo saber, solo está el resultado. No puedo ver qué cantidades, qué operaciones llevaron a cabo. Entonces, con esto no alcanzan el aprendizaje esperado, no lo obtienen de manera satisfactoria el aprendizaje esperado de describir las operaciones, ¿no? Porque no puedo ver qué fue lo que hicieron. Y con la hoja de cálculo
sí lo puedo ver. Puedo posicionarme acá y ver qué fue lo que hicieron. Entonces se vuelve una herramienta importante para que yo pueda procesar las operaciones y dejar evidencia de cómo logré esos resultados. ¿Ok? Argumenten las respuestas con sus resultados. Muchas veces únicamente ponemos la población ha crecido muy rápido, pero muy rápido es cuánto. ¿Cuánto es muy rápido? ¿No? En la última década. ¿Cuál década? Lo ideal es que cuando ustedes respondan, por eso realizamos las operaciones, para que respondamos con claridad y con argumentos sobre lo que nos están preguntando. La tasa de crecimiento de la población muestra que de 2015 a 2020 la rapidez fue del 3%. Entonces, ahí yo estoy colocando el modelo, el periodo y el resultado con el que puedo argumentar mi respuesta, cosa que aquí no puedo. Entonces, argumenten sus respuestas con los resultados. Y por último, eviten copiar y pegar de fuentes de la información. Muchas veces, si ustedes se dan cuenta en las actividades, al final tenemos una conclusión, tenemos una pregunta que debemos resolver, que debemos redactar. Esa pregunta no es copiarla y pegarla en el buscador y copiar lo que nos aparezca como respuesta. La idea de esas preguntas es que nosotros, a través de todo lo que hicimos, de todo el procedimiento, podamos concluir lo que nos están preguntando, ¿no? Observamos el ejercicio, tratamos de llegar a conclusiones, de identificar cómo las diferentes variables nos permiten sacar conclusiones sobre lo que está pasando en el ejercicio, ¿no? ¿Por qué esto creció? ¿Por qué esto no creció? ¿Qué pasa si le muevo a esto? Así como hicimos esta parte, ¿no? Si por ejemplo aquí pongo 200, fíjense, ¿qué significa este resultado? ¿Por qué es importante entonces las matemáticas para poder llegar a estos resultados? ¿Qué me indica esto? No se trata de copiar y pegar la información. Recuerden que parte de la superación académica es que nosotros seamos capaces de obtener conclusiones de lo que observamos, en este caso, de lo que observamos en los ejercicios, porque esto nos va a ayudar enormemente. Yo sé que es un poco complicado para ustedes redactar, pero una parte importante de fortalecer las habilidades es practicar. Practicar y practicar y practicar. Yo estoy seguro que si hubiésemos empezado en el módulo número 1 a redactar, ahorita ya fuésemos un poco más hábiles en el hecho de hacerlo. Entonces, hay que empezar en algún momento y me parece que este debiese ser el momento. Si te cuesta trabajo redactar, debe ser este el momento en el que debes empezar. Porque mientras más vayas postergando, una vez que concluya la prepa, si nunca te diste a la tarea de hacerlo, pues definitivamente no lo habrás superado, no habrás logrado esa área de oportunidad. Si en este momento, aun cuando te cueste trabajo, vas tratando de intentarlo, en 3 módulos verás que ya te será un poco más fácil redactar tus ideas, hilarlas y transcribirlas en un documento. No sé, ¿a quién le cuesta trabajo redactar las conclusiones, observar, sacar de lo que sucede? Y no es mucho, mayormente las conclusiones, creo que con excepción del proyecto integrador, que es media cuartilla, son 5 renglones. Entonces, no hay necesidad también de hacer una redacción así tipo profesional, ¿no? Es importante que nosotros vayamos practicando, vayamos practicando. Poco a poco lo vamos a lograr, Margarito, poco a poco. No te desesperes y tampoco tomes un atajo en el hecho de copiar y pegar información que localices en Internet o complementarla. Trata de expresarte. Puede estar mal o puede estar bien, pero lo importante es que lo vayas haciendo. Verás que al final del módulo ya tendrás más confianza para redactar tus propias conclusiones. De otra forma, no es posible que de la noche a la mañana nos convirtamos en hábiles escritores, ¿no? Es un proceso y hay que seguirlo. Ok, bueno,
Entonces, ya vimos esta parte. Estas son algunas áreas de oportunidad. Vamos a realizar un cuestionario. Aquí se los voy a compartir. Ok, a ver, un momento. ¿Por qué me apareció acá? A ver, ahorita en lo que se abre para que pueda compartirlo. Ustedes le dan clic a esa liga, les pide un nombre y que elijan un avatar y ya pueden ingresar al cuestionario. Angélica Martínez Gómez, en el punto número 1 de la actividad 2, calcular la tasa de crecimiento, también la tenemos que hacer en una hoja de cálculo. Bueno, las actividades, algunas se entregan en una hoja de cálculo y otras en un procesador de texto. Cuando las entregamos en hoja de cálculo no tenemos ningún problema, ahí podemos realizar las operaciones. Pero cuando las entregamos en un procesador de texto, pues el procesador de texto no es una herramienta que sea útil para hacer operaciones, pero sí podemos hacer integrar las dos herramientas. Por ejemplo, si aquí me dice elabora una tabla, pues ¿qué voy a hacer? Puedo agarrar e insertar una tabla de una hoja de cálculo en Excel. Y aquí hago 1, 2, es igual 1 más 2. Bueno, le doy el formato y listo. Fíjense, estoy cumpliendo con entregar mi actividad en el formato que me especifica las instrucciones, pero también estoy realizando las operaciones para poder demostrar cómo llega el resultado integrando una hoja de cálculo. Entonces, esa es la idea, que nosotros a través de conocer las diferentes herramientas podamos integrarlas de forma que podamos cumplir con todo lo que nos solicitan. Entonces, en este caso, muchas veces se vuelve una herramienta esta importante el hecho de insertar una tabla, una hoja de cálculo, porque aquí ya yo puedo ingresar y puedo ver lo que hicieron. Y ustedes lo que van a subir es como se lo solicitan las instrucciones, un procesador de texto. ¿Ok? Bueno, entonces ya estamos aquí. A ver. Ah, muy bien. Son 5 preguntitas. Bueno, creo que sí son 5. Muy bien. Es un tipo de función polinómica de primer grado y la podemos representar como una línea recta. Todas estas preguntas las tomé de los recursos de la semana. Entonces, si ustedes alguna no pueden responder, yo les sugiero que lean los recursos de la semana para conocer más sobre ello. Es una función lineal, muy bien, la mayoría respondió y es una función lineal. ¿Ok? Vamos a a la siguiente. La pregunta número 2. Los tipos de las funciones trascendentes. Esta pregunta la hicimos en el foro de Aprendiendo. Recuerden que tenemos un foro de Aprendiendo en el cual ahí, por ejemplo, Margarito, es donde puedes practicar tu redacción. Entra al foro Aprendiendo, describe lo que has aprendido, trata de responder a la pregunta que te hacen ahí o a las preguntas que yo voy haciendo, redacta, ¿no? Es un espacio importante el foro de Aprendiendo porque nos permite todas desarrollar estas habilidades.
y también nos ayuda a conseguir ese 5% por la interacción que tenemos en plataforma. Entonces, esta pregunta la hicimos ahí en el foro Aprendiendo. Y sí, los tipos de las funciones trascendentes pueden ser trigonométricas, exponenciales y logarítmicas. Aquí prácticamente vamos a trabajar únicamente con la función exponencial, pero hay que saber que estas funciones pueden ser de esta forma. La pregunta número 3. Esta función se puede presentar de la siguiente forma: a por b elevado a la x. ¿Qué tipo de función es? ¿Logarítmica, exponencial o lineal? Exacto, es una función exponencial. De esta función fue que estuvimos hablando durante la semana en el foro de Aprendiendo. Por eso les recomiendo participar en todos los apartados del aula virtual. No están ahí únicamente de relleno, sino que nos pueden ayudar siempre y cuando nosotros veamos la utilidad que tiene en nuestro proceso de aprendizaje. Si ustedes tienen algo que comentar ahí sobre la función exponencial, y al comentar les ayuda a clarificar sus ideas, a mejorar su redacción, a afrontar ese miedo que tenemos a redactar. Ahí lo podemos usar y lo podemos ir mejorando poco a poco. Tenemos 4 foros de aprendiendo durante este módulo, bueno, durante cualquier módulo y un foro de integración. Entonces, son una herramienta importante precisamente para mejorar nuestra redacción, clarificar nuestras ideas, formar nuestro pensamiento crítico. Y sí, es exponencial. Recuerden, las funciones exponenciales tienen una base y un exponente. El resultado de 4 elevado a la 36 es este número inmenso, este 144 o este 32. A ver, ¿qué dicen? Hay uno que votó por ese numerote. A ver si los demás, ¿será que tiene razón? ¿Será que esta pequeña cantidad nos puede dar esta enorme cantidad? Parece que ya fueron todos. Vamos a ver. Lo voy a hacer aquí en otra hoja. Fíjense. Hay operaciones, siempre hemos conocido las operaciones básicas, ¿no? Que es sumar, restar, dividir, multiplicar, que de alguna forma son las que comúnmente utilizamos. Pero hay operaciones un poco más complejas, como esta, la función exponencial, en la que tenemos una base, por ejemplo, en este caso, 2, y lo elevamos. En este caso, como tenemos esta, 4 elevado a la 36, 4 elevado a la 36, que nos dicen que podemos resolver esta función si multiplicamos 4 por 4 por 4 por 4 por 4, pero fíjense que es muy complicado hacer eso, es decir, vamos a multiplicar 4 36 veces. Es un poco complejo, ¿no? ¿O a quién no le parece complejo? Imagínense que tuviéramos 4 por 100, suponiendo, ¿no? Nos va a dar un número muy grande, pero habría que multiplicar 4 100 veces. Hay una forma de hacerlo en Excel que nos facilita el proceso. Yo agarro y 4, le coloco el símbolo y lo elevo a la 36. Fíjense la cantidad que me da. Esta pequeña operación me puede dar esta cantidad tan grande. Entonces, hacerlo manual, esta operación, se convierte en algo muy complejo. Por eso tengo que hacer uso, en primer lugar, de una herramienta como la hoja de cálculo y después conocer cómo lo puedo hacer en la hoja de cálculo. Y como ven, puedo utilizar este símbolo que significa elevado a. Pero también lo puedo hacer con la fórmula potencia. Entonces,
¿Cómo es más fácil hacerlo? Multiplicando tantas veces la base por el exponente, es decir, 4 por 36 veces, o hacerlo utilizando la hoja de cálculo y una de sus funciones, uno de sus modelos. ¿Cuál consideran que es más fácil? A ver, por ahí. Elena, López, ¿qué piensas? Luis, Buenas noches, asesor. Es más fácil utilizando una hoja de cálculo. y Es las más rápido. funciones, ¿no? Sí, ¿Ya sabías sobre esto? sí, pero me costaba, hasta ahorita que lo explicó cómo hacerlo, porque a mí sí me costaba, entonces sí era en mi libreta elevar uno por uno. Sí, ibas a tardar mucho tiempo y sobre todo que en algún momento te ibas a confundir, porque si te das cuenta, poco a poco ibas a obtener una cantidad más grande, más grande, más grande, que llegaba un momento en que Sí, ya era muy difícil que lo multiplicaras, porque la cantidad iba creciendo. Entonces se vuelve muy difícil hacerlo manualmente, inclusive haciendo una calculadora, ¿no? Un complejo, es un proceso un poco más complejo. En cambio, si lo hacemos aquí, obtenemos directamente el resultado. Muy bien, muchas gracias, Elena. Luis, bueno, parece que Luis no está. Bueno, entonces el resultado es este. Y ya vimos cómo obtenerlo a través de la hoja de cálculo. Es importante conocerlo porque vamos a estar trabajando con modelos exponenciales. Entonces, ya ven que tenemos dos opciones para poder resolverlos. Con este símbolo que significa elevado a y que lo obtenemos cuando apretamos no lo soltamos, 94. Al 94. Ahí si tienen oportunidad y tienen Excel, pueden hacerlo. Y este, que es potencia, identificamos cuál es la base. En este caso, la base es 4 y la potencia, que es 36. Y nos da la cantidad. Por eso es importante reconocer qué es una base y cuál es la potencia en una función exponencial. Ok, ok. Bueno, entonces, estas funciones, otra pregunta, nos sirven para conocer y hasta predecir un tipo de crecimiento, por ejemplo, el de la población. Logarítmicas, lineales y exponenciales o trigonométricas. Nos sirven para conocer y hasta predecir un tipo de crecimiento. Fíjense, ahorita acabamos de hacer un ejercicio. Bueno, ahorita les explico. Muy bien, realmente son lineales y exponenciales. Con las lineales y exponenciales podemos conocer y hasta predecir el crecimiento. Ahorita vamos a ver el ejemplo. Bueno, para que no nos gane el tiempo, vamos a dejar hasta acá estas preguntas. La idea con estas preguntas es que ustedes identifiquen sus áreas de oportunidad. Si por alguna razón no pudieron responder alguna, se les hizo muy compleja, pues es importante que regresen a los recursos de la semana. Ok. Tenemos este ejercicio ya únicamente para ver, ya que conocemos, fíjense que los modelos matemáticos nos ayudan a analizar la dinámica de la población. eh, Vamos a trabajar con tres modelos. Estos modelos están en los recursos, entonces es importante que los ubiquen y que conozcan el funcionamiento que tiene cada uno de ellos. Tenemos la fórmula de crecimiento,
Esta es el modelo. Tenemos la fórmula de predicción. Este es el modelo. Y la tasa de crecimiento. Este es el modelo. Cada uno de ellos se aplica en situaciones distintas conforme a lo que nos soliciten. Si quiero saber la rapidez, ¿cuál de ellos voy a utilizar? Aquí está. Si quiero saber la rapidez con la que crece una población, ¿cuál de ellos puedo utilizar? Hace un ratito hablamos acerca de ello. La uno. A ver, alguien que piense diferente a Margarito. La 3 dice Angélica. A ver, ¿quién coincide con Margarito o con Angélica? ¿Sería la tasa de crecimiento? La tasa de crecimiento, muy bien. Ese es el que nos proporciona la rapidez. Y la rapidez, como dice tasa, las tasas comúnmente son porcentajes. Entonces, de esto, el único que nos da como resultado un porcentaje es la tasa de crecimiento, porque su nombre lo dice, es una tasa, es un porcentaje. Entonces, los demás, el crecimiento, como ya vimos, es en unidades. Creció 100, creció 20, creció 30, decreció 50. Y la fórmula de predicción igual nos da unidades. Va a crecer en 50, va a crecer en 100, van a ser 1000, van a ser 2000. Ok, entonces vamos a hacer este ejercicio. Imagínense que ustedes están en un restaurante de comida rápida y que les dice, oye, he tenido problemas con una población de ratones en las instalaciones. La población inicial era de 10 ratones. A ver, de 10 ratones y se ha observado un crecimiento en la población durante los 2 últimos meses. Bueno, en este caso la población inicial es de un ratón. Vamos a ponerlo acá. No sé por qué le puse 10. Y en los siguientes 3 meses ha crecido de esta forma. ¿Ok? Empecé con un ratón. Al siguiente mes, en febrero, ya tenía 2 ratones. Al siguiente mes, en marzo, ya tenía 6 ratones. Y en abril ya tenía 24 ratones. Entonces, pues de alguna forma, hasta este punto, no es un problema, digamos, es preocupante, pero todavía lo podemos controlar. Entonces, lo primero que nos dicen, determina las tasas de crecimiento mensual de la población de ratones y analiza las consecuencias de este crecimiento. Entonces, vamos a determinar las tasas de crecimiento de estos meses. ¿Qué modelo vamos a utilizar para lo que nos están pidiendo? A ver, ¿la 1, la 2 o la 3? La 3. El modelo 3. Muy bien. Entonces, vamos a determinar las tasas de crecimiento. Dice el modelo que tomemos el mes que queremos medir. En este caso, como lo queremos determinar mensual, pues tenemos que agarrar febrero. Y de febrero, ¿cuál es el mes inmediato anterior? Enero, ¿no? ¿Cómo pasamos de enero a febrero? ¿O cuánto fue la tasa de crecimiento de enero a febrero? Fíjense, creció en un 100%. Luego, determinamos el de marzo. 400%. Y luego determinamos por último el de abril. 300%.
¿Qué observamos de estas tasas de crecimiento? ¿Qué podemos observar? ¿Cómo va siendo el crecimiento? Que el crecimiento iba primero aumentando y luego disminuyó. Va disminuyendo, pero aún así son crecimientos bastante rápidos, ¿no es cierto? De 100 a Sí, 400 a 300, no sabemos cuánto va a ser aquí, pero son crecimientos, ahí podemos observar que el crecimiento va siendo muy rápido. Luego nos dice que de seguir esa tendencia, ¿cuántos ratones habrá al final del año? Entonces, ¿cómo pasamos de aquí, de abril hasta diciembre? ¿Consideran que alguno de estos tres modelos nos puede ayudar? ¿Cuál creen ustedes que nos puede ayudar? Estamos en abril, pero queremos saber a cuántos ratones va a llegar al mes de diciembre. El de predicción, muy bien. Entonces, ¿qué nos dice el modelo de predicción? Nos dice, muy bien. Lo último que conocemos es el mes de abril. De ahí vamos a partir y nos dice, vamos a tomar el mes de abril, ¿no? ¿Cuánto? El número que éramos, 24. Y lo vamos a multiplicar por 1 más la tasa de crecimiento. Y dice, lo vamos a elevar a la n. O sea, n significa el número de periodos que queremos determinar. Si estamos en abril, ¿cuántos periodos hay hasta diciembre? De abril a diciembre, ¿cuántos periodos hay? 8. 8, exactamente. Entonces, fíjense, elevado a la 8. Vamos a dejarlo ahí. Ok, a la 8. Fíjense, en abril eran 24 ratones. A diciembre, ¿qué cantidad va a ser? 1.572.864 ratones. ¿Ven? ¿Qué impacto tendría este crecimiento de ratones en el mobiliario e insumos del restaurante? Imagínense que en diciembre ya llega 1.000.000. ¿Qué le puede pasar a los insumos? Es decir, a la cebolla, al tomate, al pollo, a la res, a todos los insumos aquellos que utiliza un restaurante, la sal, el azúcar, y al mobiliario, es decir, a las mesas, a las sillas, a todo lo que utilizamos en la cocina. ¿Qué le puede pasar con este crecimiento de ratones? Empiezan a mermar. Bueno, pero una merma se da comúnmente, pues cuando preparamos alimentos, de por sí existe alguna merma, ¿no? ¿Qué relación tendría con los ratones? Ahí es donde entra el aprendizaje esperado de explicar los efectos que tendría, porque hay que explicarlo, fíjense. Hay que tratar de vincular una consecuencia y su relación que tiene con el crecimiento de ratones, porque muchas de las cosas que se dan
puede ser por otros factores, ¿no? La merma, por ejemplo, comúnmente cuando cortamos una cebolla, no utilizamos con frecuencia toda la cebolla. A veces le quitamos una capa, la capa de arriba, o cuando cortamos nos quedan las puntas. Entonces, eso es merma, pero no se da por el crecimiento de ratones, se da por lo normal del proceso de cocción, ¿no? De elaboración del producto y de lo que se aprovecha en ese caso de la cebolla. Lo mismo ocurre con el pollo, pues el pollo nos lo venden una cantidad y le quitamos todo lo que viene adentro. Sí, María Refugio. Entonces, si se dan cuenta, Ah, perdón, hay muchos, verá. muchos factores, pero hay que Al vincularlo. ¿Por referirme a qué la se merma, da? Por el crecimiento de la población. ujú, María, aquí, aquí al presentarlo como merma, es a lo que me refiero, es que al haber mayor número de animales, pues ellos van a empezar a acabar a morder todo el alimento y lo van a empezar a contaminar, lo cual un alimento contaminado va a necesitar de tirarse. Esa es a la merma a la que yo me refería. Y la otra, en ándale, cuestión de fíjate. mobiliario, empiezan a gruñir todo, ruñir todo. Entonces, pues todos los restaurantes tienen que tener un cierto lineamiento de calidad. Entonces, eso también le daría menos prestigio a un restaurante. Muy bien, pero fíjate que ahora lo explicaste y ese es el aprendizaje esperado. Claro, ahí lo vas a tener que redactar. Sí, Pero muy bien, ya lo fuimos vinculando, como dijiste. Bueno, es que el ratón va a empezar a comer los insumos y pues los insumos que se come el ratón los tenemos que retirar, los tenemos que eliminar. Esto puede provocar, ¿qué sí, puede provocar el así es. hecho de que constantemente tengamos merma? Que se vaya a la quiebra la empresa, ¿Por porque qué? pues no va a ser redituable lo que antes tenías tú contabilizado en cuestión de mercancía o de material de insumos, pues ya no va a rendir lo mismo y los gastos se van a elevar, por lo cual no se va a poder mantener el restaurante. Claro, porque hay que estar comprando constantemente, pero compro hoy y el ratón se lo come y mañana tengo que volver a comprar y volver a comprar y Uh -huh, constantemente no va a haber, inclusive no sé si van a llegar clientes por el hecho de tantos ratones, ¿no es cierto? claro, así es. Hay que explicarlo, a eso voy, que hay que explicar las consecuencias que puede tener, no únicamente identificarlo, porque ese, por ejemplo, ahorita como vimos la merma, puede tener muchas causas y nosotros debemos explicar por qué, porque una de las causas sería el crecimiento de los ratones. Dice Angélica, una pregunta, cuando se habla de periodo de años de 2000 a 2010, ¿es un periodo o son 10? ¿Ustedes qué piensan? Margarito dice que son 10. ¿Qué opinan los demás? María, sí, adelante. No sé si esté mal, pero por decir, todo también dependiera, porque por decir, si marcamos los periodos en año, como lo marcamos ahorita en meses, por meses, sí sería así. Pero si marcamos periodos del 2010, pero de ahí nos brincamos otro periodo del 2020 al 2030, pues no estaríamos marcando como tal de 10 años, más bien de 10 en 10, ¿no? No sé si Ajá. esté bien mi observación. Entonces, ¿sería un periodo o 10? Es que, ay, más bien es de la información que necesitamos. Si lo necesitamos marcar por año o por cada 10 años, porque puede ser un periodo de 10 años o un periodo de un año, según lo Muy que tú bien. necesites. A eso quería llegar. Excelente. ¿Es un periodo de 10 años? ¿Queremos obtener un periodo de 10 años o queremos obtener un año? ¿Tú qué crees, Angélica? ¿Cuál sería la respuesta? Es un periodo de 10 años, correctamente, porque es de 2000 a 2010. Entonces es un periodo, sí son 10 años, pero es un único periodo. A diferencia, como dice Refugio, si tuviéramos 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, pues cada año sería un periodo, pero en este caso no, es un periodo, pero que tiene 10 años. Muy bien, ¿dudas hasta el momento?
Ya, recuerden que lo importante es que nosotros vamos a tener en nuestras actividades datos. Tenemos situaciones, tenemos datos, hay que extraerlos. Saber qué nos solicitan, extraer los datos y aplicar el modelo adecuado. Ese modelo nos va a proporcionar un resultado que es con el que vamos a responder a las preguntas que nos están haciendo. Y al final de todo vamos a analizar lo que hicimos para concluir lo que nos están preguntando. Entonces, es un proceso que vamos a seguir, que parece muy simple, pero es importante que en ese proceso describamos las operaciones, es decir, que identifiquemos qué operaciones hicimos, qué datos fueron los que consideramos, qué modelos fueron los que utilizamos. Y en la conclusión, por supuesto que sea con nuestras propias palabras. No tengan miedo a equivocarse, es parte del proceso de formación el hecho de equivocarse y eso nos permite mejorar en las siguientes entregas, ¿no? Porque cuando ya nos identifican, bueno, aquí sí está muy bien, pero te faltó esto. Ya sabemos en el siguiente qué le vamos a agregar. Pero si por el contrario, únicamente copio y pego la información, no estoy adquiriendo ninguna habilidad, más la de copiar y pegar, ¿no? Y eso pues cualquiera. Entonces yo les invito a que hagan las actividades por sí mismos. Si no hay ninguna duda, entonces nos pasamos a retirar. Que tengan una excelente noche y un mejor fin de semana. Nos vemos en el siguiente espacio abierto y por la plataforma, pues por supuesto, a partir del día. Bueno, desde siempre, ¿no? Desde todo lo que dura el módulo. Tengan una excelente noche y un mejor fin de semana. Bonita noche a todos. Nos vemos.